Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con... Mario Juárez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo por prestarnos de tu valioso tiempo. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote sobre todo de tus primeros años de vida. Me gustaría saber cómo es que te das cuenta de esta pasión que tienes hacia la radio, hacia la televisión, los medios de comunicación en general. Ujú. ¿Cómo es que tú descubres esta pasión? Porque tengo entendido que haces radio desde los 15 años, ¿verdad? Sí, así es. Desde los 15 he estado inmerso en los medios de comunicación, empezando por una radio digital, pero en mis primeros años de vida, aproximadamente a los 6 años, que conocí esta pasión por comunicar. Mi papá, bueno, que afortunadamente está con nosotros aún, él es soldador y un día, en una construcción que hizo de un pedestal de micrófono, me agarré a hablar en él porque era un niño muy inquieto que siempre estaba conduciendo los lunes en las ceremonias de mi escuela primaria en general, de primero en ese entonces, y siempre era como que, ¿quién va a conducir el programa cívico? Y ya levantaba yo la mano. Entonces, ese pedestal curioso que medía aproximadamente 1 metro de altura, pues ahí fue como que mi juguete de todas las tardes y me ponía a hablar, mis papás con lo que sabían en ese momento, pues me ayudaban a corregir cosas, ¿no? Y yo decía, wow, es bueno comunicar, es bonito, pero no sabía que se estudiaba para ser comunicador. Pasaron los años y yo me quedé con la idea de que quería ser veterinario también, porque me gustan mucho los animales. Pero conforme pasaron los años, pues fui reafirmando mi pasión por la comunicación y por comunicar, por informar después. Y en radio, a partir de los 15 años, se me presentó esta oportunidad de estar en una radio digital cuando estaba en el SETI 109, donde me descubrió un productor y me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos un proyecto de radio? Me gusta mucho tu voz. Empezamos con cortes informativos cada hora y así fue como comencé en radio, que fue el primer contacto que tuve en los medios de comunicación, pero fue desde niño que descubrí esta pasión por comunicar, por estar siempre eh, hablando, literal. Y a veces me pongo un poco nervioso porque siempre me toca estar de tu lado y no estoy acostumbrado a que alguien me entreviste, ¿sabes? Pero bienvenidos, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por brindarnos todas las atenciones en todo el transcurso de este tiempo. Y nos lleva a la siguiente pregunta, que estuviste estudiando en el CETIS, Ajá. después entras a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos gustaría saber si en algún momento del bachillerato, de la licenciatura, ya tenías bien definido que querías dedicarte a la radio o en algún momento pensaste en dedicarte en alguna otra rama de la comunicación. Me dediqué un tiempo a la fotografía. Es muy lindo, me encanta la fotografía. Cuando vas en el 109 no van, bueno, actualmente no sé si haya estas materias, pero en aquel entonces no había como que la parte administrativa. Era todo medios de comunicación. Y me enfocaba mucho en la foto. Y después, con la maestra Adriana Guajardo, pues me encantó la televisión, a pesar de los comentarios duros que te da, que te ayudan a crecer. Me llamó mucho la atención esa parte de la tele, ¿no? Y Rayo vino después cuando me conoció este productor, Jorge Rivera, que me llama para un noticiero de radio. Entonces, yo ya iba con esa idea de medios exclusivamente. Si hoy me preguntas si quisiera seguir en esto, tal vez me gustaría explorar la parte administrativa, que también se me hace una parte muy interesante. La comunicación organizacional, la comunicación social en las empresas es algo que me gustaría descubrir tal vez en algún momento. Me gustaría, ahorita que ya tocamos este tema, ¿qué crees que te hace falta a ti como locutor o como reportero por experimentar en tu vida laboral? Siempre he dicho, perdón, que un reportero, un periodista se hace en la calle. Me hace falta estar mucho tiempo más en la calle, estar más en este lugar, en la vía pública donde se genera la información, porque ahí es donde se hace el reportero. Siempre voy a defender esto. Un reportero no se hace en un escritorio, en una oficina. Está en la calle, conoce las necesidades de la gente, cuestiona a la autoridad, a quien debe de cuestionar. Entonces, a pesar de que ya llevo yo tiempo en radio, pues aún estoy descubriendo más esta parte de estar en la calle, ¿no? Llevo aproximadamente 4 años en el sur de Tamaulipas, como tal, como reportero, cubriendo información en las calles, pero me falta un poco más de esto.
También me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo fue tu experiencia de trabajar en Televisa del Golfo siendo reportero del noticiero. Fue muy buena, pues fue el primer trabajo formal, entre comillas, que tuve, ya como un miembro de una organización. Y creo que fue una oportunidad increíble que se me presentó cuando recién salí de la universidad. Me conoció el licenciado Ignacio Morales, que es toda una institución en los medios. Y él sin saber quién era yo, y yo obviamente sabía quién era él, porque pues quien vio el noticiero, pues él confió en mí y en mi toma de protesta, él me conoció en ese momento, él fue uno de mis sinodales y al final de la protesta me dijo, oye, qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Y le dije, no, pues nada, apenas voy saliendo de la UAD, ¿no? Tenía mis trabajos como de publicidad en redes sociales, etcétera, trabajitos pequeños, ¿no? Pero nada formal. Y me dijo, ve si búscame a la oficina la siguiente semana, lo busqué en su oficina la siguiente semana, pero eso se convirtió como en 2 meses, se prolongó esa iniciativa 2 meses después y después de ese tiempo ya yo ya estaba trabajando con ellos. Fue una muy buena experiencia porque pude continuar con lo que ahí me gusta y fue mi primer contacto real ya con la calle, con la gente. Después estuviste de locutor en Radio Fórmula, ¿verdad? Sí, También nos podrías platicar un poco sobre cómo fue tu experiencia trabajando. Estuviste ahí casi 3 años, ¿verdad? sí, 3 años aproximadamente en Radio Fórmula. También fue una muy buena experiencia porque Radio Fórmula pues es un medio líder en noticias y el haber entrado ahí como el presentador de noticias más joven de México fue algo muy bueno y también una responsabilidad porque la gente debe de confiar en las personas quienes les informan, quienes les comparten las noticias y ha sido una lucha constante también porque en los medios de comunicación pues hay mucha gente experimentada, ¿no? Y también como que a veces a los jóvenes nos quieren hacer menos, a los jóvenes nos quieren, sí, hacer a un lado. Tal vez no tengamos toda la experiencia del mundo como estas personas, pero si tienes el talento, si tienes las ganas de crecer, puedes hacer grandes cosas. Y ya por último, ¿qué nos podrías platicar sobre tu estancia actualmente aquí en Multimedios? Ha sido muy buena. La verdad es que Multimedios literal es un medio donde hay mucha oportunidad de transmediar, es decir, se tiene la parte del periódico que es Milenio, tiene 2 ediciones, Milenio como tal, pero también está el periódico Express, que seguramente lo conocen, que maneja otra línea editorial, pero es de aquí del mismo grupo. Tenemos radio, tenemos varias estaciones de radio con diversos géneros y además está Milenio Televisión, el Canal 6 y ha sido un punto importante para tener quizá más exposición a nivel nacional. Cuando estaba en la anterior empresa que es Televisa del Golfo, tal vez no teníamos mucha exposición en enlaces, por ejemplo, para otros estados de la República, cuando sucedían acontecimientos importantes y que necesitábamos informar para todo México, tal vez no se presentaron esos momentos, ¿no? Y aquí en Multimedios sí está esa oportunidad de decir, oye, necesitamos a Mario que nos dé este enlace sobre esta noticia a esta hora y hay más oportunidad de exposición. Ha sido una muy buena experiencia y también entrar al mundo de la redacción como tal ya en un periódico impreso sí es un reto porque vienes de la televisión y tienes que ser más específico en muchas cosas, ¿no? Es un poco más tardado tal vez tener tus ideas en claro para un periódico. Pero es bonito porque el periódico aún existe, aún lo tenemos, aún podemos percibirlo, oler y es una experiencia única. Y ya por último, ya para concluir con esta entrevista, me gustaría que nos dieras algún consejo a nosotros como estudiantes de esta licenciatura y como futuros comunicólogos. ¿Qué nos podrías decir en base a tus vivencias, a tu experiencia en los medios de comunicación en general? Qué bueno que dices esta parte de acuerdo a mis vivencias, experiencias, porque creo que cada persona tenemos una historia diferente de vida y no podemos decir que somos los mejores porque creo que todos estamos en un constante aprendizaje y más aún las personas que están ya y que se dicen personas experimentadas, creo que tienen mucho que aprender de nosotros los jóvenes ahora que acaparamos las redes sociales. Aún están vivos, perdón, los medios de comunicación tradicionales, pero creo que deben de hacer una mancuerna con las redes sociales, con el Internet, y es ahí donde nosotros como jóvenes tenemos que entrar de lleno, tener el compromiso
de informar, principalmente si ustedes quieren dedicarse al periodismo. En redes sociales hay mucha desinformación y creo que el periodista digital, su compromiso es informar, quitar todas estas fake news, la información mala que se tiene. Lean, lean mucho. Creo que se necesita mucho, mucho leer para saber, tener un contexto de lo que sucede literal en muchos ámbitos, no solamente en las noticias diarias. Creo que leer es la clave para nosotros tener un amplio vocabulario también y para poder expresarnos y escribir algo, tener una opinión propia de un tema, por ejemplo. Siempre voy a defender esta parte de que si no sabes de algo, mejor no hables. Tal vez se escucha fuerte, pero muchas veces es preferible no hablar de algo que no sepas hasta que tú lo investigas, ¿no? Y creo que esa es la clave, leer siempre, estar al tanto de lo que sucede y tener humildad. Es muy fácil perder el piso y eso no nos enseñan en la carrera en comunicación, la humildad. Bueno, Mario, pues te agradecemos muchísimo por tu valioso tiempo, por todas las atenciones que has tenido con nosotros hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos los alumnos de comunicación.